Entonces vamos a comenzar con el módulo 1 que hemos distribuido entre álgebra, trigonometría y geometría. Vamos a empezar con el módulo 1 que es trigonometría y la trigonometría básica, que son las nociones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Vamos a ver algunas diferencias, que normalmente hay algunos errores de concepto, y ahí vamos a ir resolviendo ejercicios, planteando problemas, resolviendo dudas, etc. Entonces, como dice acá, el primer módulo vamos a hacer referencia a las nociones de trigonometría. Todo lo que vamos a hablar ahora en un comienzo y de aquí en un tiempo relativamente no tan largo, diría yo, va a ser referido a los triángulos rectángulos, no a un triángulo cualquiera, sino que a un triángulo que tiene un ángulo recto. Nosotros tenemos que tener ciertas bases, aunque no conozcamos, por ejemplo, todavía las materias en sí de geometría, tenemos que tener ciertas bases que hacen referencia, por ejemplo, cuando dos lados de un triángulo son rectángulos, cuando se cortan en 90 grados. Entonces, damos por algunas cosas conocidas, pero si se desconocen, vamos preguntando y así podemos ir avanzando en los temas. Entonces, miren, lo primero es que nosotros lo que tenemos, a diferencia de lo que uno acostumbra, hablar de una función trigonométrica. Nosotros debemos partir hablando de una relación o de una razón trigonométrica, más que una función. Entonces, una razón trigonométrica, siempre en el triángulo rectángulo, una razón trigonométrica en un triángulo rectángulo es una proporción. Es una proporción. Es decir, es ver cuántas veces está contenido un trazo en otro trazo. Es una proporción entre dos de sus lados. Bueno, uno siempre puede calcular proporciones entre lados de un triángulo. Por ejemplo, yo puedo tener un triángulo cualquiera, un triángulo escaleno que tiene todos sus lados iguales, 3, 5 y no sé, y 9. Habría que ver si cumple con todas las condiciones. En este caso no, porque 5 más 3 son 8 y la suma tiene que ser siempre mayor que el tercero, por lo tanto este podría ser un 7, por ejemplo. Entonces, yo podría decir cuál es la proporción que hay entre este lado y este lado, o entre este lado y este lado, o este y este. Pero la verdad es que esas proporciones no tienen mucha importancia en un principio, porque no estamos trabajando en triángulos rectángulos, y en los triángulos rectángulos es donde se definen ciertas razones trigonométricas conocidas, que son ciertas proporciones entre los lados menores, los lados más pequeños, que se llaman catetos, y el lado más grande, que es el que llamamos hipotenusa. Entonces, siempre uno puede hacer proporciones, pero nosotros nos vamos a enfocar a las proporciones en un triángulo rectángulo. Entonces, para ello, consideramos un triángulo rectángulo. Miren, consideremos un triángulo. Vamos a simbolizar el triángulo con una forma de triángulo, una figura de triángulo, un triángulo ABC. Normalmente a los triángulos se les denota con las primeras letras del abecedario, las primeras letras mayúsculas. Entonces, un triángulo ABC, vamos a poner rectángulo y vamos a decir dónde es rectángulo, en cuál de los vértices, si en el A, en el B o en el C. Normalmente nosotros asociamos que el ángulo recto va al vértice C. Entonces, si lo graficamos, podemos graficarlo de esta forma, así, y podemos poner A, B y C rectángulos justamente en el punto C. Y ahí se dibuja una especie de cuadradito, rectángulo, algo que haga notar que hay un ángulo de 90 grados. Los ángulos de por sí se anotan con las primeras letras del abecedario griego, pero en minúscula. Es decir, por ejemplo, el ángulo que corresponde a este vértice A se le llama alfa, el ángulo que corresponde a este vértice B se le llama beta, y en general el ángulo que corresponde al vértice C se le llama gamma, pero como en este caso es un ángulo recto, no le vamos a dar nombre, sino que lo dejamos como ángulo recto y que mide 90 grados. Entonces, notar que, para que no se nos olvide, notar que un ángulo recto mide
90 grados sexagesimales, porque existen tres medidas de ángulos. Una que son los grados sexagesimales, otras que son los grados centesimales y otras que son los grados en radianes, ¿de acuerdo? Entonces también vamos a tener una clase en donde nos vamos a dedicar específicamente a la medición de ángulos, porque ya es conocido, hay muchas pruebas de años anteriores en donde se pregunta acerca de las medidas de ángulo. Entonces, como yo preparo enfocado al ingreso a la academia, entonces la idea es que vamos directo a las cosas que nos importan realmente. Entonces, por ejemplo, otra cosa que también es relevante cuando uno quiere hablar acerca de un triángulo y de las proporciones y de las razones, es que a vértice A mayúscula opuesto, al lado opuesto se le llama con la misma letra pero en minúscula, es decir, esta es la letra A minúscula. Este, como es el vértice C, su lado opuesto, el de acá, se le llama C minúscula, y al opuesto al lado B se le llama B minúscula. Entonces, para fijar ideas, el trazo AC, o si usted quiere el trazo CA, porque da lo mismo, estos no son vectores, son solamente distancias, son tamaños, son trazos. El trazo de aquí a allá o de allá a acá da exactamente igual, es el trazo B, y ese se llama cateto. En este caso, este cateto puede cumplir la función de ser un cateto opuesto a un lado. Por ejemplo, este ángulo es opuesto a este lado, pero este ángulo es adyacente a este lado. Entonces, es relativo como uno lo mire. Así que el lado B es un cateto. Si ustedes se fijan, el cateto en sí siempre es un lado menor que el trazo mayor AB, que es la hipotenusa. Lo mismo pasa con el cateto BC. BC también es un cateto, y usted le puede llamar BC o le puede llamar CB, da exactamente igual, por la misma razón anterior. Estos no son vectores, no son trazos dirigidos, son simplemente trazos. Y en este caso se llama A, y que también es un cateto. El hecho de que sea un cateto adyacente o que sea un cateto opuesto va a depender del ángulo al cual nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si yo miro ahora el ángulo beta, el cateto opuesto a beta sería el cateto AC o el trazo B. Y el adyacente, el que está al lado de beta, es el trazo BC. Alguien podría decir, ¿y por qué no es el trazo BA? Que también es un lado. Pero en realidad, cuando uno habla de cateto opuesto y cateto adyacente, se hace referencia a los trazos más pequeños. El trazo AC se llama hipotenusa o trazo CA. Perdón, el trazo, me equivoqué ahí. Este es el trazo BA. BA o el trazo AB se llama hipotenusa, que en este caso es el trazo pequeño c, y esta es la hipotenusa. ¿De acuerdo? La hipotenusa tiene la particularidad de que es el trazo mayor. El trazo mayor en cuanto a medida. Es el que mide más. Por lo tanto, siempre uno podría decir que tanto el A como el B van a estar contenidos una mayor cantidad de veces que uno en el trazo C, pero no al revés, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de eso es que uno define ciertas razones trigonométricas, que son las que vamos a presentar ahora. Entonces, haciendo un pequeño recuento, primero los elementos básicos de un triángulo. Este es un triángulo rectángulo, aquí tenemos marcado el ángulo recto, se denominan con vértices las primeras letras del abecedario, las mayúsculas A, B y C. En general todas estas cosas se hacen en sentido antihorario, pero no es problema si uno lo hace en sentido horario también. Hay ciertas reglas para ciertos casos, pero en los triángulos no es tan importante. Entonces A, B y C, al vértice A su ángulo se corresponde a ángulo alfa, al vértice B el ángulo beta y al vértice C el ángulo gamma, pero que en esta ocasión, como es un ángulo recto, lo hemos mantenido así. Pero en general se mencionan con las letras griegas del abecedario, las letras del comienzo del abecedario griego. Entonces, al lado opuesto se le llama con el mismo nombre, pero en minúscula, es decir, vértice A, lado opuesto A minúscula, vértice B, lado opuesto B minúscula, y vértice C, lado opuesto C minúscula. Entonces, ya teniendo todo esto, nosotros podemos empezar
a ver cuáles son los trazos que uno quiere definir, que son importantes para hacer cálculos después posteriores de distancias, de altura, de elevación, de depresión, etc. Nosotros vamos a ser quienes los definen, ¿de acuerdo? Así que este sería el comienzo, podríamos llamarle el capítulo 0, para empezar con las razones trigonométricas.